Buenas noches, doctora Endira. Por favor, ¿nos puedes hablar un momento para probar el audio? Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estamos? Emilben, muy buenas noches. Ahora, excelente, te escucho perfecto, así que el audio excelente. Ah, ya te veo. Ok, listo, Perfecto, gracias. 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 Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Chaperón. Y pues primero vamos a presentar Shafron. Nosotros nos dedicamos más de 35 años en la hemoabsorción y aplicándola en la enfermedad renal crónica, cuidado intensivo y cirugías cardiovasculares. Pues hoy mismo es un honor para nosotros contar la presencia de la doctora Indira Apolo, quien es especialista en nefrología y en síndrome cardiorrenal, y quien trabaja en el reconocido Hospital Deodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, Ecuador. Y la doctora Indira tiene una vasta experiencia en el tratamiento y manejo de enfermedades renal crónica, y hoy nos va a compartir su experiencia y conocimientos acerca de la eficacia de la hemoabsorción con HA-130 en pacientes de fase diálica. Pues el webinar de hoy se va a dividir en dos partes. Pues primero escucharemos la ponencia de la doctora Indira, y luego tendremos un espacio para las preguntas y respuestas, y modelado por Emil Ben Zambrano, quien es nuestra gerente clínica, junto con la doctora Indira. Pues esperamos que esta sesión sea de gran valor para todos ustedes, y que puedan obtener información relevante para su práctica clínica. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a doctora Indira. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Lois? Muy buenas noches. Buenas noches con todos nosotros. Explicar la experiencia que tenemos con la hemoabsorción, antiguamente llamada hemoperfusión, en pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en fase dialítica. Pues los temas que vamos a tratar los temas que vamos a tratar el día de hoy, eh, generalidades de la enfermedad renal crónica. Vamos también a hablar algo acerca de las terapias de sustitución renal, que ya algunos de ustedes las conocen, las consecuencias de la hemodiálisis a largo plazo que van a tener en los pacientes. También vamos a hablar sobre la hemoabsorción, llamada antiguamente hemoperfusión. Específicamente hablaremos sobre el cartucho HA-130, la evidencia clínica que se encuentra hasta el momento, la experiencia propia, refiriendo a los casos clínicos que hemos podido desarrollar esta técnica, conclusiones sobre esto, qué recomendaciones dan. Empezaremos, como les dije, con las generalidades de enfermedad renal crónica. Ya muchos conocemos que se define como enfermedad renal crónica a un deterioro progresivo de la estructura o la función renal de los riñones por un periodo más allá de los 3 meses. Siempre va a haber una clasificación de acuerdo a lo que es la tasa de filtrado glomerular y también de acuerdo al grado de albuminuria. La etiología más, perdón, la etiología más común de lo que es la causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial tenemos en la cabecera la diabetes mellitus, que afecta en un 50%. Seguido tenemos a la hipertensión arterial, que afecta aproximadamente en un 30% a los pacientes, y entre otras causas en las cuales se encuentran las glomerulopatías, las causas obstructivas, causas hereditarias, y también otro tipo de causas que pueden afectar a lo que es la función de los riñones.
La clasificación de las últimas guías de CADIGO de este año, del 2024, bueno, se considera, ya todos conocemos los grados de grado 1 hasta el grado 5, la clasificación de la enfermedad renal. Nosotros nos vamos a enfocar en el grado 5 cuando ya determinamos como una falla renal y cuando también ya el paciente está dispuesto para entrar a una terapia de alivio. También dentro de esta clasificación tomamos en cuenta lo que es la persistencia de la albuminuria. También vamos a clasificar en grados. El A1, bueno, con una albuminuria menos de 30, el moderado de 30 a 300 y ya severo cuando estamos más de 300. De acuerdo a esto, también nos va a definir lo que es la progresión de la enfermedad renal y el pronóstico que vamos a tener con el paciente que la padece. De las terapias de sustitución renal, que van a cumplir las funciones que están los riñones que ya no están funcionando, tenemos lo que es el trasplante renal, que sería lo más óptimo que todos los pacientes que sean candidatos puedan optar por esta terapia. Tenemos lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal siempre se va a definir en los pacientes de acuerdo a la calidad de vida que vaya a tener el paciente, de acuerdo a la capacidad de ayuda que también vaya a tener el paciente, tanto en domicilio, si es que vamos a hacer diálisis peritoneal, aunque en otras partes ya también se realiza lo que es hemodiálisis en casa. Todavía a nivel de Latinoamérica no tenemos esa experiencia, solo tenemos en lo que son centros de diálisis, en donde también los pacientes necesitan apoyo, pero la técnica la realizan el personal de enfermería junto con el personal médico en un centro de diálisis. Dentro de las modalidades dialíticas, ya sabemos que la hemodiálisis va a cumplir lo que es la difusión y también la convección. Como generalidades, sabemos que la difusión simplemente en hemodiálisis va a ser de las pequeñas moléculas y la convección es escasa. Al hablar de convección, sabemos que no nos va a ultrafiltrar lo necesario y el paciente no tolera tanta ultrafiltración. Por eso tenemos también la otra opción, que es la hemodiafiltración, que igual es personalizada para los pacientes, y esta sí va a tener una difusión de unas moléculas medianas, poco de un tamaño mayor a lo que hace la hemodiálisis, pero tiene una particularidad que la absorción nos va a ayudar. En lo que sí se enfoca más la hemodiafiltración es en la convección. Lo que nos va a realizar es retirar el líquido, ultrafiltrar más líquido en el paciente, pero nos estamos quedando igual cortos, ya que la hemoabsorción es quien se va a encargar de eliminar moléculas tanto de mediano tamaño, pero también ligadas a proteínas, las cuales no realizan las otras dos modalidades. Pero hemoabsorción en los pacientes crónicos no puede ser una técnica sola, siempre tiene que acompañarse sea de hemodiálisis o hemodiafiltración. ¿Qué consecuencias tenemos a largo plazo en el paciente que se sujeta a lo que es hemodiálisis y filtración? Tenemos un paciente que ya se encuentra en fase dialítica, se debe considerar que también es como la punta de un iceberg su enfermedad. No sabemos qué es lo que está pasando por debajo de él y todas las complicaciones a las que ellos se encuentran expuestos, especialmente las complicaciones cardiovasculares, el desorden mineral óseo, el prurito crónico, anemia refractaria, hipertensión refractaria, alteraciones de conducta y también alteraciones del sueño. Todas estas complicaciones al inicio de lo que son las terapias dialíticas, cuando un paciente recién ingresa a estas, puede que no las presente o ya las vengan arrastrando desde sus estadios previos de su fase no dialítica. Pero ya en diálisis estas van a desarrollarse más dependiendo también de la exposición a las toxinas y el cuidado que tenga el paciente.
Todo esto, si sumamos en un paciente que realiza diálisis o hemodiafiltración, o también diálisis peritoneal, porque no se van a librar de estas complicaciones, todo esto nos suma a un alto riesgo de mortalidad. Tenemos prácticamente unos pacientes con una bomba de tiempo, que si sus complicaciones no son tratadas a tiempo, esto puede ser letal para su vida. Dentro de las complicaciones, vamos a encontrar cuáles son los que provocan estas complicaciones. En el desorden mineral óseo tenemos a la paratormona, que es una de los causantes del desorden mineral óseo a nivel del metabolismo fósforo y calcio. Puede presentarse desde el estadio 3 del paciente, pero cuando el paciente entra en diálisis, esta hormona va a aumentar mucho más de acuerdo a la evolución del paciente. Tenemos el riesgo cardiovascular, que va a estar a cargo tanto de la homocisteína y el P-cresylsulfato, la malnutrición, que se puede presentar en los pacientes por varios factores. Y dentro de estos tenemos las moléculas como la leptina y los inhibidores del apetito, que si no se eliminan con la hemodiálisis, porque todas estas moléculas no se eliminan con lo que es la hemodiálisis o hemodiafiltración completamente, van a acumularse y van a provocar estas complicaciones. En la anemia tenemos el causante lepsidina y los inhibidores de la eritropoiesis. Y en lo que es la amiloidosis, vamos a tener la beta-2 microglobulina, que con el pasar del tiempo, el paciente en diálisis, al acumularse esta molécula, va a provocar todas las complicaciones de una amiloidosis. También tenemos a lo que es el S-amiloide A. Estas son las que hasta ahora se han podido identificar en los pacientes renales crónicos para poder determinar qué son los causantes de todas estas complicaciones que en alguna parte de la evolución del paciente de diálisis puede presentarse, sea al inicio o sea en la progresión de su enfermedad, hasta que pueda tener un trasplante renal. La modalidad de la absorción, como les dije, es una modalidad dialítica. Previamente nosotros la conocíamos como hemoperfusión, pero cambiaron las nomenclaturas y ahora nosotros sabemos que la absorción, esto va a consistir en lo que es la fijación de las moléculas de mediano peso molecular y sobre todo que van a estar fijadas a proteínas. Estas de aquí se van a fijar en los macroporos que tiene el cartucho. El cartucho de hemoabsorción, al fijar estas moléculas, van a eliminarlas al ser combinadas con las otras modalidades. Bueno, de acuerdo, como les dije, se cambió la nomenclatura de hemoperfusión, pasó a ser ahora absorción. La clasificación de la absorción, si ya en algún momento han tenido la oportunidad de escuchar alguna de estas charlas, pues bueno, tenemos hemoabsorción y también la plasmaabsorción. La hemoabsorción va a llegar a un rango de moléculas de mediano tamaño para poder ser eliminadas y ligadas a proteínas también hasta 85%, pero quien se encarga de las grandes moléculas y las ligadas a proteínas de 85 al 95% va a ser la plasmaabsorción. Por eso realizamos la combinación de las modalidades dialíticas y siempre serán individualizadas, tanto para el paciente renal crónico como para el paciente agudo. La hemodiálisis va a actuar en lo que son las moléculas pequeñas, que son de 5.000 a 12.000 Daltons. La hemodiafiltración, vamos a estar en moléculas de un peso molecular de 15.000 Daltons. Y hemoabsorción, como les explicaba, va a ser de 15.000 a 50.000 Daltons. La plasmaabsorción va a estar por encima de los 50.000 Daltons. Y lo especial de la hemoabsorción es que nos va a retirar las moléculas que se encuentran ligadas a proteínas.
ligadas a proteínas en lo que es hemoabsorción hasta el 85%, y también en la plasmaabsorción, la que es de mayor a 85% hasta 95%. Como yo les voy a hablar sobre el cartucho HA130, estos de aquí, cartuchos, se encargan de un rango de molecular de 5.000 hasta 30.000 Dalton para poder retirar, y también lo que se encuentran ligados a proteínas. Si ocupa ese rango para poder eliminar esas moléculas, pero siempre va a ser en combinación en pacientes crónicos con hemodiafiltración o con hemodiálisis. Hemoabsorción sola en pacientes crónicos, no vamos a encontrar el beneficio para poder realizar toda la técnica. El cartucho HA130 contiene esferas de polímeros que, gracias a esta porosidad que ellos tienen, es que va a permitir esa fijación de las moléculas de mediano tamaño y también las ligadas a proteínas hacia él para poder luego retirarlo. Como ya les expliqué, el rango de eliminación de 5.000 a 30.000 Daltons. Esta resina neutra macroporosa, lo que mejor nos ha pasado hasta ahora es que ya es biocompatible, ya que antes hemoabsorción se viene realizando desde hace mucho tiempo atrás, pero con otro tipo de resinas que eran incompatibles con pacientes y que muchas veces causaban complicaciones en ellos. Pues con lo que es la hemoabsorción con estos cartuchos, tienen mayor biocompatibilidad y menos riesgo de lo que sea alguna complicación. ¿Qué moléculas vamos a eliminar en diálisis en el paciente renal crónico? Pues bueno, lo que les explicaba hace un momento, la paratormona, bueno, con su rango que tiene de 9.400 Daltons, y beta-2 microglobulina de 12.000 Daltons, que ya sabemos que es lo que nos va a producir el desorden mineral óseo, y que si es que no se eliminan y se acumulan en hemodiálisis o en hemodiafiltración, pues esta va a retirarse con el cartucho HA130 mientras se realice la técnica. Las ligadas a proteínas tenemos el pecresil sulfato, el indoxil sulfato y la homocisteína. Debemos considerar también que ciertos, lo que son medicamentos, pueden también ligarse a proteínas, entonces sí se debe tomar en cuenta cuando se realice la técnica para que no se den esa medicación antes de la hemoabsorción, sino que sea posterior a su hemoabsorción y poder tener el efecto adecuado del medicamento, ¿no? Y en los que son inhibidores de la eritropoyesis y también lo de la malnutrición, pues tenemos la hepcidina y la leptina. Debemos no olvidar que estos pacientes, durante su fase dialítica, sea hemodiálisis o hemodiafiltración, pues ellos siempre van a encontrarse expuestos a estas moléculas. Y su acumulación, cuando entran ya a alguna de estas terapias, se va a dar. Mientras ellos se encuentren en diálisis, estas moléculas y estas moléculas ligadas a proteínas no se van a eliminar. Y la acumulación es lo que causa toda la sintomatología que se toma en cuenta en ellos para poder determinar sus complicaciones también a largo plazo. ¿Qué evidencia clínica existe hasta el momento en el uso del cartucho HA130? Pues dije que nosotros somos en nuestro país y a nivel de Latinoamérica, recién estamos aplicando a nivel de lo que es renal crónico. Pues en pacientes agudos ya se ha utilizado la hemoabsorción, se ha utilizado con los otros tipos de cartuchos, pero en lo que son pacientes agudos. En pacientes crónicos se realiza así a nivel de lo que es Asia, a nivel de Europa también se realiza, y ya en ciertos países de Latinoamérica también ya se va a empezar a lo que es el empleo de esto. Pues los estudios que tenemos hasta el momento, desde el 2011, explicaba, y hace mucho tiempo se realiza hemoperfusión, conocida antiguamente, actualmente hemoabsorción. Pues este estudio
prospectivo randomizado que se realizó en Shanghái, en una población de 100 habitantes, se combinó lo que es la hemoperfusión con la hemodiálisis y se logró determinar cómo se disminuyen los valores inflamatorios y las moléculas de mediano peso cuando se realizó este estudio. En China, en el año 2022, la combinación de la hemodiálisis con la hemoperfusión, encontraron lo mismo, reducción de la paratormona y la reducción de las beta-2 microglobulinas, que eran las moléculas que hasta ese momento se podían dosar. Esto se realizó en una población de 438 pacientes en 37 centros de hemodiálisis. Este estudio lograron llegar a esa conclusión y por eso ellos continúan utilizando este tipo de combinación de modalidades. Claudio Ronco, conocemos que el doctor Claudio Ronco, él es ícono en lo que es las terapias de sustitución renal, tanto en agudos como en crónicos. Pues bueno, en el año 2022, este estudio de la promesa de la absorción que nos da en los pacientes renales crónicos, pues lo mismo. Encontramos una mejor adecuación de la diálisis, ya que se eliminan esas moléculas que causan todas las complicaciones en los pacientes en diálisis, que va a disminuir la concentración de la beta-2 microglobulina y asimismo disminuye la acumulación de las otras moléculas de mediano peso que se lograron dosar en aquel tiempo. Tenemos asimismo en el año 2022 en Shanghái el consenso de hemoperfusión e hemodiálisis, que todos llegan a lo mismo, ¿no? Mejora la adecuación del paciente en diálisis, disminuye la concentración de la beta-2 microglobulina e igual la acumulación de moléculas. Esta combinación de la hemoperfusión en los pacientes de hemodiálisis es la combinación que nosotros también logramos tener en nuestro país, en nuestro hospital, en lo que es nuestra experiencia. Este es otro estudio más. Esto fue en el 2020. Asimismo, la combinación, esto pudieron encontrar que reduce lo que es el riesgo cardiovascular. Este estudio hicieron un seguimiento durante 3 años, fue un estudio piloto en Vietnam. Realizaron en 623 pacientes, en lo cual hicieron combinación de hemodiálisis con hemoperfusión. Lo mismo, disminución de la concentración de la beta-2 microglobulina y de la paratormona. Como sabemos, las dos, al encontrarse acumuladas en los pacientes, nos aumentan no solo las complicaciones, lo que es del desorden mineral óseo, sino todo lo que conlleva a ese desorden. Entonces, este es otro estudio, pero de costo-efectividad. Esto fue un análisis que hicieron en Shanghái en el 2021 en 30 centros de diálisis que encontraron lo mismo. Seguimiento de 2 años, esto redujo lo que es la mortalidad cardiovascular, las complicaciones cardiovasculares a las cuales se encuentran expuestos estos pacientes, ya que al eliminar estas moléculas de mediano tamaño, ya no tienen esos fósforos altos, esas paratormonas altas, ese desequilibrio mineral óseo, que es el que nos lleva a todas estas complicaciones, a estas calcificaciones a las cuales ellos se encuentran expuestos, a ese riesgo de infarto. O sea, todas estas cosas ellos encontraron que mejora el costo-efectividad, la combinación de la hemodiálisis con la hemoperfusión. Y bueno, lo que les explicaba, nuestra experiencia, pues tuvimos la oportunidad, gracias a una donación que nos realizó el equipo de Jafrom, para iniciar en nuestro hospital, aquí en Ecuador, a nivel de Latinoamérica. Somos el primer estudio piloto de esta combinación de modalidades en nuestra unidad técnica de diálisis crónicos. Tenemos una población aproximada de 300 pacientes, en los cuales 288 pacientes realizan hemodiálisis y
La selección de pacientes la realizamos de acuerdo a los criterios que en aquel entonces, en el 2022 se daban, y seleccionamos 5 pacientes, 4 de ellos en hemodiálisis y uno que se encontraba en hemodiafiltración. El tiempo de estudio lo realizamos de julio a septiembre del 2022. Previo a esto, nosotros realizamos un screening de laboratorio, fue valorado por nuestro equipo multidisciplinario, lo que es psicología, nutrición, trabajo social, medicina interna, y posterior de eso también tuvimos otro equipo de evaluadores para posterior cuando terminamos este estudio. Y por supuesto el equipo nefrológico que también estuvo presente. Lo que es nuestro equipo de enfermería, todo nuestro personal fue capacitado previo a este estudio para poder realizar la técnica con nuestros 5 pacientes. ¿Cuáles fueron los criterios que en aquel momento se tomaban en cuenta? Pues teníamos criterios de inclusión, sean masculinos o femeninos, mayores a 18 años, que el tiempo de hemodiálisis sean pacientes que se encuentren más allá de un año en las terapias, que sea en hemodiafiltración más de 6 meses, y en aquel entonces se tomaba en cuenta una paratormona mayor a 800 picogramos. La beta-2 microglobulina, que se encuentre mayor a 5 microgramos, y los criterios de exclusión teníamos plaquetopenia menor a 60.000. Eso era una de las cosas que tomábamos en cuenta en los pacientes. Nosotros realizamos evaluaciones mensuales de los pacientes con exámenes. Entonces, si es que encontrábamos alguna alteración durante el estudio a nivel de plaquetas del paciente, pues teníamos que retirarlo. Y lo otro, que bueno, al ya iniciar lo que es la técnica, si es que encontramos alguna alergia a los componentes del cartucho, y previo a esto también se les realizó la evaluación y preguntas al paciente para ver si es que se encontraba alguna alergia, ¿no? La prescripción que hicimos en estos pacientes combinados, como les dije, en hemodiálisis y hemodiafiltración, el primer mes utilizamos 3 cartuchos, 1 por cada semana, descansamos la 4ª semana. En el segundo mes realizamos lo que es 1 cada 15 días, y en el tercer mes utilizamos solo un cartucho en la segunda semana. Esta es, bueno, la evidencia fotográfica de aquel entonces. Nosotros, explicaba, el personal de tanto médico como enfermería fue capacitado para esto, y se realizó la combinación tanto con hemodiálisis y hemodiafiltración. Las características clínicas de aquellos 5 pacientes en ese momento, el rango de edad, tomamos en cuenta que sean de 35 a 52. El tiempo de diálisis, tratamos de buscar los pacientes, entonces que tenían como que un poco más tiempo en la terapia dialítica. En el paciente 1, él se encontraba ya cursando 16 años en hemodiálisis, era su primer año en hemodiafiltración. Bueno, su causa era de enfermedad renal crónica, fue la diabetes. ¿Qué complicaciones tuvo durante toda la evolución de su enfermedad? Pues él tenía un adenoma de paratiroide y presentaba siempre episodios de hipotensión arterial. Este paciente, el adenoma de paratiroides, él tenía mucho miedo a lo que es la parte quirúrgica, y por lo tanto él no se sometía a lo que era cirugía. La segunda paciente, bueno, en la segunda, la tercera, la cuarta paciente femeninas, ellas se encontraban en un rango de 12 y 13 años y eran sometidas a hemodiálisis, y la causa de su enfermedad renal fue la hipertensión. Dos de los pacientes, la paciente segunda y tercera, tenían hipertensión refractaria. La paciente segunda y la tercera cursaban con un adenoma paratiroide, la segunda paciente y la tercera paciente también un hiperparatiroidismo secundario, ella todavía refractario ya a lo que era el uso de paricalcitol, estaba en estudios
para poder evaluar si es que tenía lo que era el adenoma de paratiroides. La cuarta paciente, la causa de ella es hipertensión. Ella tiene un hiperparatiroidismo terciario. Ella ya había sido sometida 5 años previo a lo que es la paratiroidectomía, pero nuevamente apareció en una de las glándulas que no había sido retirado, nuevamente lo que es su adenoma. Ya no quería someterse a cirugía por obvias razones. Y el tercer paciente es un paciente sin hipertensión refractaria y la particularidad de él fue trasplantado renal 2 años previos y tenía disfunción crónica del injerto renal, lo cual lo hizo retornar a diálisis. En sí, estos pacientes se combinaron las dos técnicas y los resultados que obtuvimos en aquel momento, tanto de la beta-2 microglobulina como de la paratormona, pues bueno, son estos que están acá. Primer paciente al inicio, tuvimos una paratormona de 1.687 picogramos. Al final del estudio, casi más del 50% se logró disminuir a 762. Como sabemos, es un paciente que no quería hacerse paratiroidectomía y disminuyeron todos sus síntomas que presentaba durante lo que él acudía a diálisis. Era un paciente que acudía en silla de ruedas porque ya sus dolores en articulaciones y sus otras complicaciones ya no le permitían caminar. Al final del estudio es un paciente que actualmente ya no usa silla de ruedas para movilizarse porque ya no tiene esos dolores tan eh, abruptos como presentaba antes de hacer las terapias. La segunda paciente fue la que más disminuyó lo que es el tema de la paratiroides, de la paratormona, perdón, de 2.000 picogramos. Vemos que disminuyó casi en el 80% a 265, 90% podría decirse, 265 picogramos. El tercer paciente de 1.300, la tercera paciente, perdón, de 1.300 a 700, ella también era un hiperparatiroidismo secundario, refractaria a lo que era al análogo de vitamina D. El cuarto paciente, que es la paciente que ya tenía su paratiroidectomía previa, pues inició con 2.000. Posterior a esto, al final no hubo modificación. Y el paciente trasplantado de disfunción del injerto, pues de 898 picogramos, aumentó a 1.000 picogramos. Pues aquí nos dimos cuenta que en ellos sí es muy importante lo que es el tema de cumplir el esquema en las horas de la terapia combinada, porque si no, no vamos a obtener esos resultados. Pues el paciente trabajaba y en 2 o 3 ocasiones en las que realizó la terapia no pudo cumplir por temas de trabajo en el tiempo de realizarles. También asociamos a eso que él, bueno, es un paciente trasplantado renal, entonces podría también sumar a esto todo este aumento en vez de disminución de lo que son sus valores. Porque lo mismo pasó a nivel de beta-2 microglobulina en este paciente y bueno, se podría decir que en él no hubo cambios, más bien aumentó en algo lo que es los resultados. Luego, el primer paciente sí encontramos, como dije, más del 50%, segunda paciente en beta-2 microglobulina más del 50%, la tercera paciente también más del 50%, de 13.9 a 5.8, la cuarta paciente de 13 a 9.8, fueron las variantes que tuvimos. Claro que en ella no disminuyó mucho, pero sí hubo cierto movimiento del valor de microglobulina. Tuvimos la oportunidad de estos pacientes, después de 23 meses, realizarles una evaluación de laboratorio
de paratormona, porque en ese momento no teníamos lo que era la beta-2 microglobulina para poder hacer el examen. Y encontramos que el primer paciente, obvio, pasaron casi 2 años, su valor volvió un poco más elevado que lo que estaba antes de iniciar lo que es el estudio de paratormona. Subió a 1860. La segunda paciente también subió lo que era 1400. Tercera paciente a 1200, 14 picogramos. Cuarto paciente no se quiso realizar ya que ella no vio movimiento en lo que era paratormona y como ella no quiere realizarse lo que es la paratiroidectomía nuevamente, entonces no deseó realizarse esa evaluación. Y el quinto paciente, el paciente trasplantado, pues el valor aumentó a 2.349 picogramos. A este paciente se le ha explicado que él es candidato sí o sí a lo que es la paratiroidectomía. Está en espera de poder decidirse para poder realizar esta técnica quirúrgica con el equipo especializado que tenemos en el hospital y bueno, está igual en seguimiento con nosotros. ¿Qué vimos en los resultados bioclínicos de estos pacientes? Pues a los 6 meses, cuando se realizó el estudio, posterior a esto, hicimos que los valores en lo que es cardiología, pues no tenían ya esas complicaciones, el primer paciente de lo de la hipotensión, y esa hipertensión refractaria que tuvieron los otros 4 pacientes mejoró, ya disminuyeron la dosis de uso de lo que es el antihipertensivo a casi 2 antihipertensivos. Se eliminó por completo sus antihipertensivos durante esos 6 meses. Se realizó también evaluación del score de prurito, disminuyó en el paciente 1, que era el paciente que tenía mucho más tiempo en diálisis, pues en él sí disminuyó. Y los cambios de trastorno mineral óseo nos basamos en la analítica clínica y también en la analítica de laboratorio. Como les dije, los pacientes, el dolor que ellos tenían, sus artralgias, a veces mialgias, lumbalgias, disminuyeron durante todos esos 6 meses. El insomnio, se les realizó score de sueño, pues esa alteración de sueños cortos, de insomnio que presentaba el paciente 1, disminuyó notablemente durante esos 6 meses y también incrementó el apetito, porque sabemos que la acumulación de estas moléculas pues alteran también lo que es el apetito en estos pacientes. Entonces, todas esas cosas nosotros pudimos hacer la evaluación durante esos 6 meses, le realizábamos mensualmente, y la cardiológica que fue a los 6 meses exactamente. ¿Qué conclusiones llegamos en ese momento, en el 2022, durante esas 12 semanas que se logró aplicar esta técnica, esta combinación de modalidades dialíticas? Pues bueno, el 70% de estos pacientes que se encontraron incluidos, se logró disminuir las moléculas que pudimos usar en aquel momento, que eran la paratormona y la beta-2 microglobulina, de acuerdo a lo que eran los resultados de laboratorio, y también nos basamos en lo que es la clínica de pacientes. Otra conclusión de eso, con el quinto paciente nos dimos cuenta que debemos sí o sí cumplir lo que es el protocolo de el uso de la hemoabsorción combinada en la modalidad dialítica, sea hemodiálisis o hemodiafiltración. Porque al no cumplirla no vamos a tener el resultado esperado y el paciente no va después a querer someterse nuevamente a este tipo de técnicas. Entonces, sí debemos cumplir en tiempos, debemos cumplir el paciente en lo que es permitir el flujo sanguíneo adecuado para poder realizar una técnica óptima. Y la conclusión de que las modalidades dialíticas siempre deben ser individualizadas. Estos pacientes deben cumplir los criterios de combinación para poder sumarse a lo que es la hemoabsorción. Si el paciente no cumple estos criterios que se
evalúan previo a eso, es preferible no incluirlos porque estamos restándole la oportunidad a otro paciente más que pueda tal vez beneficiarse de esta técnica. Si es viable que todo esto siempre sea socializado a los pacientes antes de que acepten incluirse a este tipo de estudios, porque así queda el compromiso y nosotros podemos tener también los resultados para seguir sumando evidencia clínica. ¿Cuál es la experiencia actual? 2024, gracias a Dios, logramos adquirir ya en el hospital para 5 pacientes más lo que es los cartuchos HA-130, con la experiencia previa que tuvimos y bueno, con las modificaciones que se han hecho también en lo que son los criterios de inclusión y exclusión, logramos hacer en 5 pacientes. Esto va a ser un poquito más resumido. Igual, son 4 pacientes que están en hemodiálisis y un paciente que estuvo en hemodiafiltración. Los otros pacientes todos tenían fístula, pues el último paciente de aquí, nuestro paciente quinto, él tiene un catéter tunelizado y su tiempo de diálisis es 1 año. Pero la particularidad de él era que tenía muchos problemas. Él tiene una nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética. Tenía muchas complicaciones que aceleraron su ingreso a diálisis y se complicaron durante este año. Entonces, es un paciente que sí necesitaba estar en la combinación de las modalidades para ver el resultado en un paciente de corto tiempo en una terapia ALI. Entonces, estos pacientes que se sometieron, utilizamos el mismo esquema, no pudimos utilizar el esquema actual que se está ya utilizando en otras partes del mundo, que están en los consensos, pero por motivos de costo. Entonces, tratamos de poder incluir los 5 pacientes y con la prescripción que se tomó en este estudio anterior. Pues en el primer mes utilizamos los 3 cartuchos, segundo mes los 2 cartuchos y el tercer mes el último cartucho. Les puede llamar la atención que en el quinto paciente tenemos que utilizamos el primer mes los 3 cartuchos, segundo mes un solo cartucho y tercer mes no realizamos. Pues este paciente, con todas sus complicaciones que les expliqué previamente, él lamentablemente tuvo que someterse a algunas cirugías justo cuando tenía que aplicarse lo que era la combinación de modalidades. Entonces, no pudo completarlas. Entonces, es un paciente que tal vez lo tendremos pendiente si es que logramos como hospital adquirir nuevamente y poder brindarles esto a muchos más pacientes que tenemos en nuestra unidad y que sufren todas estas complicaciones que dan las moléculas de mediano tamaño y las ligadas a proteínas. Estas son las imágenes actuales. Este estudio lo realizamos desde el mes de septiembre, perdón, hasta el mes de noviembre. Combinamos lo que era hemodiálisis y, como les dije, hemodiafiltración. Nuestro centro de diálisis crónico, aquí tenemos a la licenciada que se encargaba, tuvimos a 2 licenciadas que se encargaron de preparar estas técnicas a los pacientes, fue muy individualizada, y también se preparó al resto del personal. Pues todo esto era una logística para poder, como son pacientes de primer turno, para poder llegar a tiempo y poder preparar, pues tenemos un excelente equipo de enfermería y equipo médico que nos ayudaron y colaboraron durante todo este proceso, ya que tenían que llegar mucho más antes y que los pacientes puedan conectarse y, como les dije, cumplir el tiempo, ya que al tener la experiencia anterior,
Aquí sí individualizamos tanto la prescripción y que el tiempo sea estrictamente cumplido las 4 horas de sus sesiones. Aquí se encuentran los 5 pacientes conectados. Sí tenemos más, no pude subirlas, pero sí hay muchas más imágenes de estos y del personal médico que nos ayudó, y tanto el personal de enfermería que nos ayudó en este segundo paso de nuestro estudio piloto. Continuamos siendo pioneros como hospital a nivel de la seguridad social de mi país, de mi ciudad, y bueno, en Latinoamérica también todavía estamos llevando la bandera todavía, pero esperamos que se sigan sumando muchos más países a esto. Pues, ¿qué resultados obtuvimos acá? Lamentablemente, por temas así mismo de costos, solo tuvimos para el dosaje de lo que es la paratormona, no tuvimos para el dosaje de lo que es la beta-2 microglobulina en laboratorio en esos meses, entonces se optó solo por hacer lo que es el dosaje de paratormona. La disminución del antes de iniciar este estudio, los exámenes en agosto de estos pacientes, el paciente 1 tenía 993 picogramos de paratormona, el segundo paciente 1473, el tercer paciente tenía un adenoma de paratiroides 4053, tercer paciente 1281 y el quinto paciente 580 picogramos. Lo incluimos por todas las complicaciones que tenía, fue el incluido ahí. Se realizó igual los exámenes de noviembre, se le incluyó a él en esos exámenes de noviembre, y los valores de paratormona en el mes de noviembre de estos pacientes era el primer paciente 201,70, el segundo paciente 142, el paciente 3 2.566, casi el 48% de lo que tenía disminuyó. Es un paciente que se está preparando ya para su paratiroidectomía. El cuarto paciente disminuyó a 256 y bueno, el quinto paciente, a pesar de que no realizó completo su terapia y como es un paciente de corto tiempo en diálisis, pues él sí disminuyó igual lo que era en noviembre, sus valores de paratormona, 1.346. Perdón, sí, 134,6 picogramos. Pero ¿qué más es lo que nosotros vimos en nuestros pacientes? Pudimos evaluar clínicamente, de acuerdo a la escala del dolor neuropático que ellos presentaban después de la escala de Leeds, pudimos ver la disminución del dolor durante estos 3 meses. Y el otro, también hicimos score de lo que es el sueño. Mejoraron notablemente el insomnio y los sueños cortos que ellos saben presentar. Por toda esta acumulación de moléculas, que es lo que nosotros concluimos con estos dos estudios que hemos realizado, que es el beneficio que tienen para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que estos pacientes, mejorando su dolor neuropático que lo da por la uremia y por todas estas moléculas que se les acumulan de mediano tamaño, ellos tienen una mejor calidad de vida si duermen bien y si ya no tienen tanto dolor. O sea, creo que sumamos mucho a su vida con esto. Por eso, ¿qué beneficios encontramos en la hemoabsorción? Pues su uso tanto en agudos como enfermedad renal crónica, hasta ahora todas las evidencia clínica que se encuentra tanto en agudos como en crónicos, lo que nos suma es beneficio al paciente cuando se utiliza en el paciente correcto y en el tiempo correcto. Lo bueno es que se puede combinar con las otras modalidades dialíticas, la hemodiálisis y la hemodiafiltración. No necesitamos que sea una terapia extendida más allá de 6 horas, de 8 horas, 12 horas. En los pacientes crónicos, nosotros con las 4 horas cumplidas,
logramos los objetivos que nos propusimos cuando iniciamos este estudio en el 2022. ¿Que fue efectivo durante el tiempo utilizado? Sí, hasta los 6 meses que se logró hacer la evaluación y posterior a los 23 meses que se realizó la siguiente evaluación, pues vimos que sí, si hubieran continuado, pues tal vez otra hubiera sido la historia de ellos, ¿no? Y sobre todo que ahora esos cartuchos son biocompatibles y así evitamos que tengan complicaciones como años atrás se presentaban en los pacientes que hacían hemoperfusión. Entonces, esto de aquí son los últimos consensos de los grupos, ya existen grupos de hemoabsorción y hemodiálisis, que nos ayudaron para poder tomar en cuenta cuáles son los criterios que ahora vamos a evaluar. Ya no solo vamos a ver lo que es bioquímica del paciente, sino también vamos a ver todo esto que suman los pacientes, todas estas complicaciones que se suman en estos pacientes. Como es el prurito urémico severo, vamos a utilizar SCORE, el SCORE de VAS mayor a 8, tenemos alteraciones del sueño por la uremia severa. Estos pacientes con urea que muy alta y que eso sea muy persistente, que no se elimine, sea por alimentación, sea por una calidad de diálisis que no es efectiva, por muchas cosas. Pero si ellos van a estar expuestos a estas toxinas, pues sí, van a tener todas esas alteraciones. El desgaste proteico energético, que con el tiempo ellos se encuentran también expuestos. El estado microinflamatorio que lo dan todas estas moléculas que ya las expliqué al inicio. El hiperparatiroidismo secundario severo. Existen países que no tienen todas las medicaciones que se utiliza para poder tratar adecuadamente el hiperparatiroidismo secundario. O hay centros de diálisis que no tienen el acceso a lo que es los análogos de vitamina D para poder aplicarle al paciente en diálisis. Entonces, todo esto se va acumulando y cuando ya no hay una salida más, o sea, tenemos que prevenir todas estas complicaciones en los pacientes. El aumento severo de la beta-2 microglobulina, que se pudo evidenciar en los pacientes, tanto en nuestros pacientes del primer estudio, cuando terminaron el estudio, cómo disminuyó. Es hipertensión arterial refractaria, que a los 6 meses cardiología, a nosotros nos puedan decir que vamos disminuyendo y más no aumentando la dosis o la cantidad de antihipertensivos. Eso es algo bueno para los pacientes, ya que ellos son polimedicados y normalmente esa polimedicación a ellos los estresa tanto que dejan de tomar esa medicación y por eso también se causa todas estas inconvenientes. Pacientes con síndromes de piernas inquietas, también tenemos score para eso, pues eso de ahí en los pacientes que tienen uremia severa o esta acumulación que no se elimina a tiempo, pues van a presentar esa complicación. Y la neuropatía urémica periférica, que se la puede también evidenciar con la electromiografía. ¿Cuáles son las prácticas actualmente recomendadas para el uso de HA30? HA130, pues ahora tenemos criterios. Ya no solo tenemos criterios de inclusión y exclusión, sino ahora tenemos los criterios A y criterios B. Y de acuerdo a eso también hacemos lo que es la prescripción. La prescripción siempre va a estar emitida de acuerdo a la capacidad del centro de diálisis. Pues nosotros ahora no pudimos adecuarnos en una de estas dos prescripciones por el tema de costos, como les comenté. Pero, ¿qué es lo que nos dice el criterio A? Niveles elevados de moléculas de mediano peso o ligadas a proteínas. ¿Cuáles son las más fáciles de dosar y que casi tenemos en todos los centros hospitalarios o en los centros de diálisis o laboratorios externos que realizan a los centros de diálisis? Pues ya sabemos, beta-2 microglobulina y paratormona, suficiente como para saber cómo se encuentra nuestro paciente con moléculas
de esa calidad. Síntomas de síndrome de retención, todo lo que les expliqué hace un momento, el prurito, trastornos del sueño, estado microinflamatorio, síndrome de piernas inquietas, neuropatía, todo eso vamos a tomar en cuenta para poder realizar estas prescripciones. ¿Cuál va a ser la prescripción del criterio A? Pues de 2 a 3 sesiones combinadas con hemodiálisis por 2 semanas. ¿tá? Es decir, este paciente durante su sesión de diálisis por 2 semanas pueden utilizar 6 filtros, 12 filtros por semana y luego lo dejamos como mantenimiento una vez por semana. ¿Ya? Lo ideal es que paciente que ya empieza esta combinación, salvo que tenga algún criterio de exclusión, se retira de la combinación de modalidades. Pero después de eso, pueden ellos seguir con una vez por semana para que esas moléculas no se vuelvan a acumular. En criterio B tenemos las presencias de síntomas graves o complicaciones agudas que pueden presentar estos pacientes. El prurito urémico, de acuerdo a la puntuación Luo modificada, el trastorno del sueño, que estos ya son complicaciones graves que ellos tienen, desgastes proteicos energéticos, estado microinflamatorio, y vemos las complicaciones agudas, síndrome de piernas inquietas, vamos a vernos de acuerdo a la escala de síndrome de piernas inquietas, si tiene mayor a 11, pues consideramos que este paciente tiene que hacerse hemoabsorción. Y neuropatía periférica urémica. Este criterio B nos permite basarnos en la parte clínica del paciente, porque si no tenemos a la mano lo que son laboratorios para poder realizar en nuestro centro de diálisis o en el hospital, pues bueno, vemos clínica del paciente, sabemos que tiene todas esas complicaciones, pues no dudemos en usar lo que es la hemoperfusión con el HA130 en un paciente crónico. ¿Cuál va a ser la prescripción de este paciente? Pues bueno, como también son complicaciones agudas, va a ser un poquito, vamos a realizar el primer mes las 3 sesiones semanales, el segundo mes 2 sesiones semanales y el tercer mes una sesión semanal. Este es lo que nosotros estábamos utilizando junto a lo que era el primer estudio, el segundo y el laboratorio de paratormona en el primero y beta-2 microglobulina y lo que es el segundo estudio solo con paratormona. Y ustedes ya saben el resultado que nosotros pudimos obtener. Esto, bueno, les dejo la bibliografía que actualmente es muchísimo más. Tenemos muchísima bibliografía, tanto para agudos como para crónicos, que se las puedo compartir en algún momento si gustan. Y bueno, algo que sí nos queda como experiencia a nosotros y como aprendizaje, que para nosotros la hemoabsorción es la modalidad dialítica que va a mejorar el horizonte del paciente renal. Y esta es una frase que abarca mucho porque cambiarles la calidad de vida a estos pacientes por el tiempo que usaron la combinación de la modalidad de hemoabsorción con hemodiálisis, hemodiafiltración, fue magnífico ver a un paciente que ya no caminaba, no porque tenía algún problema neurológico, sino porque no aguantaba el dolor al caminar y después de hacer estas terapias, esta combinación de modalidades, poder ya estar sin silla de ruedas y que actualmente él esté sin silla de ruedas para ir a su centro de diálisis o movilizarse o con andador, es algo que nos llena de satisfacción a nosotros como equipo multidisciplinario del centro de diálisis. Saber que esos valores que le causaban todas esas alteraciones por la acumulación de estas moléculas, ya tenemos ahora las herramientas utilizándolas en pacientes adecuados, en pacientes que van a cumplir, que se van a comprometer y con médicos que se van a comprometer en la evaluación de estos pacientes, es muy prometedor para lo que es los pacientes renales crónicos en fase dialítica.
Se debe tomar en cuenta, y lo que siempre yo les digo a mis pacientes, esto es un triángulo de vida. Desde que a uno le diagnostican a un paciente enfermedad renal crónica, sabe que en algún momento va a llegar a hemodiálisis, a diálisis peritoneal, a hemodiafiltración o al trasplante renal. Pero si, ¿qué pasa si más allá de eso el trasplante no funciona? ¿Qué pasa más allá si la diálisis peritoneal no me funcionó? Pues tengo las otras modalidades para combinarla con una nueva modalidad en nuestro medio, antigua ya en el medio tanto de Europa como de Asia, utilizada ya desde hace mucho tiempo, con evidencia clínica, pero que actualmente nosotros podamos contar con esta herramienta, yo creo que es algo que nos deja un aprendizaje y sobre todo nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta charla haya sido de su agrado y les dejo mi mail si es que alguien desea que le comparte información. Y bueno, los que no conocen Ecuador, porque sé que aquí están muchas personas de lo que es Latinoamérica. La primera imagen es Puerto Santana en Guayaquil y la segunda imagen son las Islas Galápagos, que si en algún momento puedan venir a visitar nuestro país, bienvenidos van a ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Indira por su excelente ponencia. Pues ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro webinar. Sería la sesión de preguntas y respuestas. Pues le vamos a invitar a nuestra gerente clínica, Emilben, a que comencemos a responder a las preguntas que nos han llegado de nuestros participantes en el chat. Por favor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctora, por este espacio académico. Excelente que nos comparta su experiencia. Antes de que pasemos a las preguntas, los quiero invitar también a que visiten nuestra página web de Jafron Biomedical y van a ver todos los estudios publicados que tenemos, no solamente la experiencia que tenemos en LATAM, sino en Asia y en Europa. De hecho, hay unos estudios súper interesantes con pacientes crónicos de más de 1.400 pacientes. Recuerden que esto no es solamente el hecho de que el paciente viva mejor, viva con mejor calidad de vida, sino que también reducir la tasa de mortalidad por eventos cardiovasculares de nuestros pacientes, que es súper importante para todos nuestros países de la TAM. Entonces, ahora sí, pasemos a la ronda de preguntas. Hemos habilitado los micrófonos si desean hacer intervención a través del micrófono. Por lo pronto, pues vamos a empezar a leer las preguntas que tenemos en el chat. Doctora, igual le voy a apoyar en la parte técnica en relación al personal de enfermería y lo que necesite, por favor, me comenta. La primera pregunta que tenemos aquí es en relación a la preparación del cartucho. No sé si desea hacer alguna intervención, creo que compete más al área de enfermería, pero si no, con mucho gusto le apoyo. Usted, Emilio. Perfecto. Bueno, antes, para la preparación del cartucho, no solamente aplica para el cartucho de hemodiálisis, que es el de crónico, sino para todos los cartuchos, incluso los que se utilizan en la UCI. La preparación de los dispositivos, la recomendación del fabricante es que se haga un cebado con 3 litros de solución salina. Sin embargo, en la TAM hemos realizado una práctica de ahorro que que nos ha ido muy bien, por cierto, que ha sido solamente 2 litros de solución salina. Antes de hacer de esta preparación o cebado, utilizamos una heparinización. Administramos 12.500 unidades de heparina al cartucho, lo dejamos impregnando de esa heparina. De esta manera garantizamos que la molécula de la heparina se impregne en la resina y que no se vaya a coagular durante la sesión. Luego lo lavamos con la solución salina para no pasar esa heparina al paciente y ya podemos conectar nuestra terapia como lo hacemos siempre. Esa es como la primera pregunta. Tenemos otra pregunta acá, doctora, es que si hay diferencia prefiltro o posfiltro, de acuerdo a su experiencia, ¿qué nos puede comentar? Nosotros utilizamos lo que es el prefiltro. En las dos aplicaciones, en los dos estudios realizamos prefiltro. Pero en las indicaciones del uso de la hemoextrusión depende de cada lo que es servicio, si es que quieren hacerlo prefiltro o posfiltro.
Pero nosotros en nuestra experiencia, las 2 veces las realizamos prefiltros y nos fue muy bien. No tuvimos ninguna complicación. De acuerdo. Creo que la diferencia en la hemoabsorción, o sea, el proceso de hemoabsorción va a ser efectivo prefiltro o posfiltro. Sin embargo, concuerdo con la doctora, por experiencia clínica, nosotros siempre hacemos recomendación de que se pueda utilizar en la medida de lo posible prefiltro. Porque muchas veces en diálisis se les ha coagulado los filtros de diálisis como tal, no el cartucho o la columna de absorción, y es mucho más fácil hacer el reemplazo del filtro de diálisis que el de la columna de absorción, pero en efectividad, prefiltro o posfiltro se puede utilizar. Segunda pregunta, en este caso, ¿cada cuánto se deben medir los exámenes de laboratorio, doctora? Nosotros realizamos los exámenes previo a iniciar lo que es la combinación de la modalidad y también al final. Depende de cada centro, de lo que puedan, la accesibilidad más que todo por los costos y esto de estos exámenes. Pero sería ideal realizarlo al inicio, si es que ya hacemos algo de mantenimiento, y ya hacerlo cada 3 meses por lo menos, si es que hacemos ya un mantenimiento. Pero por nosotros, nuestra experiencia fue al inicio y al final. Y como le digo, depende también de cada centro, ya que ustedes saben que igual esos son valores algo costosos, ese tipo de exámenes. De acuerdo, perfecto. La siguiente pregunta, doctora, es ¿cuánto de flujo de dializante y de bomba se utiliza? Ya, el flujo de diálisis, nosotros utilizamos igual los 500 ml minuto. El de bomba se empieza con 250, pero podemos llegar hasta el flujo que el paciente utiliza. Nosotros llegamos a los pacientes a 350 y 380. No varía en lo que es el paciente, salvo que tenga algún trastorno hemodinámico durante el proceso. Y ahí sí se hace disminución de flujo. Pero nosotros en el primer estudio le realizamos con el flujo que el paciente, el máximo flujo, ya que con máximo flujo podemos hacer también hasta un poco más de remoción de todo. 380 llegamos al inicio, ya que es combinación de modalidades. Si es simplemente hemoperfusión, perdón, hemoabsorción en agudos, bueno, ahí sí ya depende de cada paciente, ¿no? De acuerdo. Doctora, la siguiente pregunta es contraindicaciones relativas y absolutas para esta terapia en su experiencia y si ha tenido alguna reacción asociada al cartucho. Ya, gracias a Dios nosotros no tuvimos ninguna complicación referente a lo que es el cartucho, a sus componentes, ¿no? Ninguno hizo reacción alérgica, ninguno hizo algún tipo de rash. Pudieron culminar los primeros pacientes en el primer estudio, el de base, y no tuvieron ninguna complicación ahí. La otra parte, contraindicación absoluta, como nos decían en los criterios de inclusión al inicio, plaquetopenia menos de 60.000, o sea, no hay que arriesgarse a estar colocando a un paciente en eso. Es preferible mejorar esto de aquí y luego de eso evaluar si el paciente es candidato o no es candidato. Más que todo la evaluación, saber qué es lo que está pasando en él para que poder determinar si es un paciente que va a poder realizarse lo que es la combinación de las modalidades. Perfecto. La siguiente es el flujo de líquido de diálisis. Ya respondimos a esta pregunta. ¿Se podría utilizar hemoabsorción más terapia de ECMO para pacientes cardiópatas? Doctora, si me permite, hago una acotación. Aunque el webinar es de paciente crónico, tenemos una línea especializada en lo que es el área de cardiovascular que se puede utilizar durante la cirugía cardiovascular en el circuito de recirculación o también se puede incorporar a lo que es el circuito de ECMO para aquellos pacientes que tienen procesos inflamatorios severos, que es un cartucho que se llama HA380, mucho más grande y especializado para este tipo de patologías.
Y por acá tenemos una última pregunta. ¿Cuánto es el tiempo para una sesión óptima? Y el QE, que ya lo respondimos, por el tiempo, sí, no, doctora. Tiempo de una sesión óptima. El tiempo óptimo que nosotros fue el indicado desde el inicio a los pacientes era que debían cumplir sus 4 horas como una terapia dialítica convencional. O sea, las 4 horas sí o sí tiene que ir, ya que también pudimos demostrar que en el paciente que se realizó menos horas, que no cumplió el esquema completo en tiempo, no tuvo los resultados que hubiésemos querido obtener. Entonces, 4 horas, ya que es un paciente crónico, no es una hemoabsorción en agudos, que ahí sabemos que podemos llegar hasta 6 horas, que es el tiempo de lo que el cartucho nos va a dar esa viabilidad de respuesta más que todo. Eh, eh, Nosotros las 4 horas, tanto en el primer grupo y ahora segundo grupo, las hicimos cumplir y nos fue bien, muy tolerado más que todo, muy tolerado, así sea la combinación de las dos modalidades. A veces piensan de que puede haber alguna complicación porque se combinan las dos modalidades por tiempo, no, o sea, tiene que cumplir su tiempo. Tengo una pregunta que se me ha pasado, doctora, y preguntan que si se puede estimar el tiempo de saturación del HA-130. Del HA-130 sabemos que lo que nosotros, nuestra experiencia, las 4 horas cumplidas, el cartucho nos ayudó, nos dio el resultado que nosotros quisimos obtener, porque tiene la capacidad de eliminar las moléculas de acuerdo al rango que él puede eliminarlas, y bueno, también las ligadas a proteínas, el 85%, pero los otros cartuchos que son para agudos y para cardiovascular, pues ellos sí se pueden utilizar un tiempo más allá de las 4 horas, y bueno, todos sabemos que más allá de 6 horas ya un cartucho no nos da esa efectividad que nos da al inicio. De acuerdo. Sí, y para ser puntual en este aspecto, para poder determinar el momento exacto en que se satura un cartucho, tendríamos que medir niveles prefiltro y posfiltro de lo que estamos eliminando, que en este caso serían moléculas como PTH y beta-2 microglobulina. Eso implica hacer dos mediciones durante la sesión. Para que tengan en cuenta, el cartucho no cambia de color una vez que está saturado. No hay una característica que me indique a mí que el cartucho ya está saturado. Básicamente es por los estudios que hay publicados hasta el momento, donde indica que el proceso, el pico máximo de absorción se da a la hora número 4 y ya empieza a disminuir. Por lo tanto, como la sesión de diálisis, que en el caso de crónico son 4 horas, lo utilizamos durante ese tiempo. Como la doctora ya les dijo, los cartuchos más grandes que utilizamos con otro tipo de patologías en la UCI, pues el tiempo de absorción va a ser mucho más prolongado porque tienen más resina en su interior. Cuando hablamos del HA-130, tiene 130 gramos de resina, que es el dispositivo más pequeño. Y los demás, de acuerdo al nombre que tienen esa cantidad de resina, por lo tanto, va a haber más absorción. ¿Y se puede reutilizar el cartucho? Es la última pregunta, doctora. No, 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 no se puede reutilizar. Exactamente, no es reutilizable, es un dispositivo de un solo uso y la razón de esto es porque a diferencia de los filtros de diálisis, que en muchos países tenemos política de reuso, que se esterilizan, sigue funcionando porque es una membrana semipermeable donde pues las moléculas atraviesan esa membrana de un compartimiento a otro, utilizamos líquido de diálisis. En el caso de los cartuchos, como no son un filtro, sino que es una resina que está dentro de ese cartucho, es una esfera, una vez que la esfera ya está llena de esas moléculas en toda su circunferencia, ya no hay espacio donde absorber más. Entonces, aunque la sangre siga circulando donde no se coagule, no va a ser el proceso de absorción. Por eso son dispositivos de un solo uso. Ya no tenemos más preguntas, doctora. Mil gracias. Excelente Gracias a ponencia. ustedes. Gracias por compartirnos su experiencia. Muy interesante. Muchísimas Lois. gracias a ustedes también por permitirnos
nosotros evidenciar y poder mostrarle a la TAM que también podemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a Gracias, Luis. Milben. Gracias. Y les deseamos una linda noche y esperamos verlos en los futuros eventos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Muy agradecido. Saludos desde Perú. Gracias, gracias, señor Javier. Buenas noches, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Luis, Milben. Gracias, Elsa. Un Gracias. gusto. Muchas gracias. Gracias, Gracias, buenas doctora Milde, noches. gracias, buenas Muchas noches. gracias, doctora Indira. Gracias. Saludos, Lolita, Muchas Leila. gracias. Saludos a Saludos, todos. Ambato. Saludos. Saludos, Gracias, Bolivia. saludos. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Boa noite, Juliana Brasil. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.